preparados para alabar a nuestro Dios, aplaudir, levantar nuestras manos en gratitud a Él por todo lo que Él hace por nuestras vidas. Amén. Vamos a proclamar con esta canción que dice: nada me separará de tu amor por mí. Amén. No permitamos que nadie nos separe, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Nada me distanciará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Amén. Somos libres para adorarte, para alabar. Amén. Gracias, Señor.
esta canción. Su amor es fuerte y poderoso. Gracias, Señor. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias, Jesús. Él dio su vida y ahora somos libres. Tenga vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Te adoramos, Padre Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Hasta
grande sobre cada una de nuestras vidas, sobre toda la humanidad, entregando tu propia vida en la cruz del Calvario para que todos puedan ser salvos. En esta hora queremos con todo nuestro corazón agradecerte por tu gran amor. Queremos diariamente, Señor, recordarlo, tenerlo presente en nuestra vida. Y queremos anunciar de esa obra tan grande que tú hiciste en el nombre de Jesús. En esta hora queremos también con todo nuestro ser disponer nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, para poder seguir oyendo más de esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones. Señor, aún nuestros pensamientos puedan estar en ti. Pedimos que la obra del Espíritu Santo sea sobre nuestro ser interior, trayendo paz, trayendo bienestar, salud, fuerza, gozo, paz, esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos en esta hora. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. En esta noche estaremos también recordando, trayendo a memoria el sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad y que cada uno de nosotros, mediante el cual hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra vida. En Él tenemos esperanza todos aquellos que hemos creído en su obra en la cruz del Calvario. Y dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 17 hasta el versículo 19. Dice así: lleva como título Crucifixión y muerte de Jesús. Y dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Amén. Aquí se nos relata la crucifixión de Jesús, y el versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces vemos aquí el momento preciso donde Jesús carga la cruz y va al lugar de la Calavera. También este lugar es llamado Calvario, el monte del Calvario. Y esto también es mencionado como el monte de la redención. En arameo, el lugar donde Jesús fue crucificado también es llamado Gólgota. Y la cruz del Gólgota nos habla de los sufrimientos y de la entrega de nuestro Salvador Jesucristo por toda la humanidad. Este símbolo que es la cruz nos trae a memoria la redención de Jesús, el amor sacrificial de Cristo por toda la humanidad, la bendición de Dios, la esperanza de Dios. La palabra redención significa redimir, rescatar, salvar, libertar. Y
Esto es lo que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento la palabra redención significaba la liberación de alguien que era rescatado por un precio pagado. Pero en el Nuevo Testamento la palabra redención significa salvación del pecador por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero que podamos buscar en Efesios, en el capítulo 1, así que allí dice, fue llevado Jesús a ese lugar llamado la Calavera, también el monte de la redención, el Calvario o el Gólgota también se menciona. Y dice la Escritura allí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura en este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Así que tenemos esa riqueza de la gracia de Dios que nos ha dado redención, nos ha dado perdón, ha perdonado nuestros pecados allí en aquel lugar donde Jesús fue crucificado y pagó el precio de todos nuestros pecados. Por eso el libro de Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre. En esta noche cada uno de nosotros tendremos la bendición de traer a memoria la obra que Jesús hizo en aquel lugar por toda la humanidad. La sangre de Cristo sigue trayendo redención, sigue trayendo perdón, justificación a nuestras vidas. Trae la seguridad y abre ese camino hacia el lugar santísimo. Cada uno de nosotros, mediante la sangre de Jesucristo, podemos presentarnos ante el trono de Dios, ante el trono de la gracia de Dios, y nos proporciona esa comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo cual, el Calvario es el lugar de la redención de nuestras vidas, del perdón, de la justificación que ha traído a nuestros corazones esa esperanza gloriosa. Dice el Salmo capítulo 49, vemos en las Escrituras que se nos habla mucho sobre esta palabra que significa la obra de Cristo por nuestras vidas. La palabra redención en las Escrituras se menciona en muchísimas oportunidades. El Salmo 49, al hablar el salmista del gran precio de la redención del ser humano, dice lo siguiente, capítulo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahí vemos la necesidad de confiar en la redención de Cristo, porque aquí se nos menciona que aun cuando nosotros podamos poseer mucho dinero, dice ni aun el oro de todo el mundo puede pagar una salvación. Si nos jactamos de alguna manera en algún aspecto de nuestra vida, la Escritura nos dice con mucha claridad, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por lo cual es tan importante la obra que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario,
esta obra que significa para nosotros la salvación, la bendición, la esperanza de la vida eterna. El salmista, hablando en cuanto a la redención, dice: y no se logrará jamás, por lo cual fue sumamente necesaria que la muerte de Cristo, la redención de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, por lo cual la palabra del Señor nos habla: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Dice también el Salmo 111, poco más adelante: Jesús entonces cargó la cruz, fue al lugar de la calavera, aquel lugar también llamado Calvario, que es conocido como el monte de la redención. Y sabemos que ese lugar significa sufrimiento y vergüenza, porque allí el Salvador del mundo entregó su vida. El Hijo de Dios fue puesto en vergüenza. Dice la Escritura que después de haber sido juzgado, castigado y haber sido allí llevado a aquel lugar, fue crucificado. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros pudiéramos tener esa victoria en el nombre de Jesús, que nos da la esperanza de la salvación. Y sabemos que allí también nuestro enemigo, el diablo, fue derrotado en la cruz del Calvario. Dice el Salmo 111, versículo 9, nos habla la Escritura en este versículo: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Entonces vemos allí la obra de Dios. Dice que ha hecho un pacto eterno. Dice: para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Cuánto debemos reconocer a Dios con reverencia, con todo nuestro corazón, porque dice que redención ha enviado a su pueblo. Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos tener esa redención plena, completa y suficiente para nuestra vida eterna. Dice el Salmo 130, en el capítulo 130, versículos 7 y 8. Entonces vemos aquí cómo la Escritura nos habla en cuanto a la redención y cuán necesaria fue la muerte de Jesús para que todos nosotros pudiéramos tener esperanza. Dice: nadie podrá pagar el precio de su salvación, porque tiene el precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Dice el Salmo 130, versículos 7 y 8. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Bendita sea la misericordia de Dios, esa redención que nos ha dado la limpieza, la purificación y la limpieza de todos nuestros pecados. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 38. Dice la Escritura: dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos realmente cuánto daba acciones de gracias Ana en esta oportunidad, ¿no? Porque dice: y daba testimonio
por esa esperanza que durante tanto tiempo había esperado el pueblo de Israel, el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir a rescatarlo, a redimirlo, para que todos sus pecados puedan ser perdonados. Y dice la Escritura, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuánto debemos nosotros también hablar con esperanza de la obra de Cristo, ya que conocemos que Él vino, anduvo entre nosotros, manifestó su poder y entregó su vida en la cruz del Calvario? Y Él pudo decir con sus propias palabras, consumado es, todo ha sido pagado. Amén. Vemos también un poco más adelante en el capítulo 21 de San Lucas, versículo 28, Lucas capítulo 21. Entonces estamos viendo que allí en el Calvario, en aquel monte que también es mencionado como el monte de la redención, Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio de todos nuestros pecados para redimir, para rescatar y para liberar a cada una de nuestras vidas. Dice el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículo 28, dice la Escritura: dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En esta oportunidad se está refiriendo a la venida del Hijo del Hombre y cómo Jesús también daba a conocer los hechos que iban a ir aconteciendo. Pero Él les hablaba en esta oportunidad que en vez de amedrentarse, de estar temeroso frente a los hechos que van sucediendo y que van indicando que la venida del Señor se acerca, nosotros debemos estar, dice, en este versículo nos habla, dice, levantad vuestras cabezas, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, está llegando el final de los tiempos donde los santos serán exaltados, por lo cual al ver que se aproxima lo que Jesús nos ha prometido, que Él iba a regresar por su pueblo, por su iglesia, pero que antes iban a suceder hechos que iban a ir manifestando que la venida del Señor se acerca. Y Dios nos anima en esta noche para que nosotros podamos con gozo y con alegría seguir levantando nuestros ojos a Él y seguir confiando, creyendo que nuestra redención está cerca. Amén. En vez de quizás de estar temerosos, ansiosos, inseguros, debemos levantar nuestros ojos, mirar a Cristo, creer que Dios cumplirá su palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, dice la Escritura, la palabra del Señor, la Biblia afirma, dice este versículo, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vemos realmente la salvación que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros podemos y tenemos la esperanza de la salvación, de la redención, mediante esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué importante es la obra de Jesús para cada una de nuestras vidas. En Él tenemos esperanza. En Él podemos ser justificados, perdonados. Podemos ser allí limpiados y estar
listos y preparados para aquel día en que Jesús venga por su iglesia. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 30. Vemos entonces a través de las Escrituras el significado de esta palabra que es tan importante para nosotros, ya que nadie puede pagar su salvación, ni aun con todo el oro del mundo. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos a alguien que tome nuestro lugar ante Dios el Padre. Y esa obra la realizó Jesús. Por lo cual en esta noche también debemos preparar nuestros corazones con gratitud para recordar, traer a memoria la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice el libro de Corintios en el capítulo 1, en el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos considerar que cada uno de nosotros somos, no está en nosotros el poder salvarnos a nosotros mismos, ya que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si alguno dijere que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Por lo cual todos somos necesitados de la obra de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Cuánta humildad debe haber en nuestros corazones para reconocer que por Cristo ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Hemos sido redimidos por su obra, mas por él estáis vosotros en Cristo. El libro de Colosenses capítulo 1 nos sigue hablando en cuanto a la redención y todo lo que significa para cada uno de nosotros que la palabra de Dios nos habla. Y dice en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, el cual nos ha librado. Jesucristo venció allí en la cruz del Calvario al diablo, al pecado, al mundo. Dice, todo fue allí pagado. Allí él venció todo aquello que recaía sobre nuestras vidas. Por lo cual dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, cuánta oscuridad había en nuestros corazones. Pero hoy podemos dar gracias a Dios porque Jesucristo, que es la luz del mundo, ha traído claridad a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos ha dado la fe, la confianza, la esperanza y nos ha redimido. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo es suficiente para que cada uno de nosotros, la sangre que fue derramada, ha sido suficiente para la redención de nuestras vidas, por lo cual debemos estar agradecidos en nuestros corazones. Dice el libro de Hebreos, poco más adelante, en el capítulo 9, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Habiendo obtenido esa redención eterna para todos aquellos que creen en Él, que confían, que esperan y que aguardan en Él. Por lo cual quisiera que podamos leer también en Apocalipsis, en el capítulo 1, el último libro de la Biblia, en el versículo 5, nos habla el apóstol Juan, escribe que Jesús es aquel que nos ha redimido. Y dice el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí nuevamente el apóstol Juan está confirmando que Jesucristo, aquel testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que resucitó, porque la muerte no lo pudo retener, al dador de la vida, al autor de la vida, no lo pudo retener. Al tercer día resucitó victorioso, venciendo a la muerte, al pecado, al infierno, arrebatando las llaves del Hades y de la muerte. Por lo cual, aquí el apóstol Juan dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuánto debemos reconocer, darle gloria, darle gracias al Señor, porque Él pagó el rescate de nuestras vidas con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y dice Primera de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2. Entonces, vemos a través de las Escrituras el alto precio que costó nuestra redención. La entrega, el sacrificio, la vergüenza, el castigo, los clavos, la cruz, todo esto le costó a Jesús la redención de nuestras vidas. Por lo cual debemos diariamente considerar la obra de Jesucristo. Dice en Primera de San Juan, en el capítulo 2 y el versículo 2 también. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente Él nos liberó de nuestros pecados, nos dio salvación a nosotros, sino que también dio una oportunidad a todo el mundo. Esa oportunidad está para todo aquel que cree, que confía que Jesús es el Hijo de Dios, que allí en la cruz del Calvario Él estaba pagando el precio de nuestros pecados, como nos habla el libro de Isaías. Él cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó el pecado de toda la humanidad. Por lo cual en esta noche yo quisiera que podamos orar a Dios, que podamos reflexionar cuánto ha costado el inmenso precio que Jesús pagó por nuestra redención. La sangre de Cristo, cuyo sacrificio expiatorio Él llevó a cabo allí en aquel lugar. Dice que Jesús cargó la cruz y fue a aquel lugar de la calavera, también llamado Calvario o Gólgota. Pero allí el Señor estaba dándonos a nosotros esperanza, dándonos redención,
redimiendo nuestras vidas, rescatándonos, libertándonos de nuestros pecados, de la consecuencia del pecado, porque su palabra nos habla con mucha claridad que la paga del pecado es la muerte. Y hasta aquí toda la humanidad ha enfrentado la muerte a causa del pecado. Y cada uno de nosotros, por más que podamos adquirir muchos bienes, no podremos superar la muerte. No podremos vencer la muerte. Por lo cual es necesaria la redención. Es necesario que nosotros podamos con todo nuestro corazón agradecer que esa redención es la salvación del pecador que Jesús logró en la cruz del Calvario mediante su obra expiatoria. En esta noche, cada uno de nosotros tenemos una nueva oportunidad de agradecer a Dios, de reconocer que la redención de nuestras vidas ha tenido un alto precio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Pero el Dios eterno estaba allí en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestra redención. En esta noche, que cada uno de nuestros corazones podamos con gratitud no solamente reconocer, sino que así como Ana pudo hablar de este niño, para que todos aquellos que creían en la redención de Israel pudieran también tener esperanza en sus vidas. En esta noche, Señor, sabemos que tú no solamente has entregado tu vida por nosotros, sino que lo has hecho por toda la humanidad. Tú has dado una oportunidad a todo el mundo. El llamado es universal, ir por todo el mundo. En esta noche, Señor, nosotros queremos reconocer esa obra tan grande que tú hiciste. Queremos vivir nuestra vida siempre agradeciéndote, porque por medio de esa obra, cada uno de nosotros hemos sido justificados, perdonados, limpiados, lavados. Ahora cada uno de nosotros estamos en paz con Dios. Tenemos alegría verdadera en nuestros corazones. Tenemos la redención de nuestros pecados. Tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Yo ruego, Señor, para que cada uno que ha oído tu palabra pueda, con todo su corazón, pueda reconocer que no hay precio para la redención de nuestras vidas. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo cual, Señor, en esta noche queremos con todo nuestro corazón agradecerte a ti por tu obra tan grande así en la cruz del Calvario. Y queremos preparar nuestras vidas para compartir el pan, para compartir la copa, para hacerlo en memoria de esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Allí estabas redimiendo, estabas rescatando nuestras vidas, estabas libertándonos del poder de nuestro adversario, así como lo hiciste con tu pueblo Israel, sacándolo a libertad, a la tierra que fluye